Doctor, ya la suerte está echada. Es Keiko, Castillo, Castillo, Keiko, al gusto del cliente, al gusto del electorado. Díganos, en el caso de Keiko Fujimori existen estas acusaciones, no, que todavía aún no están resueltas, acusaciones, procesos. ¿Qué pasaría en ese escenario? Digamos, vamos con Keiko primero. ¿Qué pasaría en el escenario que sea electa presidenta de la República y luego digamos, lleguen las acusaciones, las prisiones preventivas nuevamente? Dicho sea de paso, ahí llegó a lo que viene a ser, se le retiró el tema del pedido de salió libre a razón de una resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, lo real, Mercedes, sería que en cuanto ella salga elegida presidente, de ser el caso, estamos hablando hipotéticamente, pues ella inmediatamente sería protegida por la inmunidad, en este caso presidencial, que es una figura constitucional para protegerle de procesos y acusaciones en el ámbito jurisdiccional. De tal forma, yo diría, por ahora, no hay todavía un pronunciamiento oficial. Están en la etapa, yo diría, de investigación. Todo esto está en el ámbito del Ministerio Público, de tal forma que una medida, digamos, de prisión preventiva está ciertamente dirigida a evitar que exista riesgo procesal. Por ejemplo, la perturbación de la investigación, de igual manera, la posibilidad de que el investigado o investigada pueda fugarse y entre otras cosas más, ¿no? Hoy todavía no se ha iniciado el proceso penal contra Keiko Fujimori, de tal forma que, digamos, ella muy bien podría ejercer la presidencia, de ser el caso, y todo se paralizaría hasta que ella dejaría de ser presidente, ¿no? Y después se reiniciaría el proceso. Claro, por iniciativa propia y a pedido del juez, podría quizás acceder a algunas diligencias para que sean tomadas sus declaraciones en el propio Palacio, como ha ocurrido en el caso del expresidente Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, eso sería la figura, ¿no? De tal forma que obviamente aquí hay riesgos de evadir también la justicia, pero en tanto no se inicie el proceso, yo diría, todo es posible. Ahora, ¿qué puede ocurrir en los próximos días? Como estamos en el juego político del cual no se escapa el Ministerio Público y el Poder Judicial, puede pasar cualquier cosa, ¿no? No me extrañaría que de repente nuevamente el fiscal a cargo de la investigación pida nuevamente una prisión preventiva para la señora Keiko Fujimori. Entonces, eso está dentro de las posibilidades, y que el propio juez pueda acceder a ese pedido, ¿no? Obviamente, repito, estamos hablando sobre hipótesis, sobre posibilidades, ¿no? Estamos en política, doctor Velázquez, y nada se puede descartar porque puede haber un jaque mate de cualquier lugar también, ¿no? Así es, de acuerdo con ello. En el hipotético caso, entonces, que Keiko ingrese como, bueno, o sea, elegida, entonces ya tenemos ese escenario. ¿Qué pasaría con el profesor Castillo, de ser elegido? ¿Usted cree que va a tener el apoyo de parte del Congreso? ¿Lo ve desde el punto constitucional? ¿También podría ser vacado? Algunos dicen que incluso al ser el más votado, el expresidente vacado, Martín Vizcarra, como congresista, podría asumir la presidencia del Congreso y al fin y al cabo, por cosas del destino, podría llegar a ser nuevamente presidente. ¿Podría ser ese escenario? Estamos en política, todos estamos... Sí, bueno... Caso negado, como decimos los abogados. Bueno, todo es posible en el ámbito de la política y en la medida que también las normas vigentes lo permitan, ¿no? Ciertamente, lo que ya es un hecho es que este Congreso es un Congreso totalmente fraccionado. Hay 10 representaciones políticas y como tal, cualquiera que salga elegido está obligado
a construir una mayoría. Y construir una mayoría significa cogobernar. Y para llegar a ello, obviamente, tienen que ponerse de acuerdo, no solamente en los grandes lineamientos de la política de gobierno, sino también en las responsabilidades que van a asumir en el ejercicio de la función gubernamental, ¿no? Por ejemplo, compartir ministerios, direcciones nacionales, entre otras cosas más. O quizás tener presencia en algunos organismos autónomos que dependen del Poder Ejecutivo, entre otras cosas, ¿no? Y el tema es cuál va a ser el comportamiento del próximo presidente o presidenta frente a esta situación. Ciertamente, nuestro marco, el marco sobre el cual ellos van a tener que dar los pasos, tiene que ser según lo que dispone la Constitución. Fuera de ello, simplemente es patear el tablero, de tal forma que si no hay una voluntad de querer construir una mayoría en el Parlamento y como tal, digamos, cede al propósito de que el gabinete de ministros sea observada por el Parlamento de la República en 2 ocasiones, pues el presidente tiene el camino para ciertamente cerrar el Congreso y convocar una nueva elección. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el tema es cuál va a ser el juego político, porque a lo mejor, yo le escuché en una entrevista al señor Castillo decir que si el pueblo le pide, él cerraría el Congreso, no tuviera problemas para cerrar el Congreso. Bueno, obviamente no estamos en un régimen totalitario, o no estamos en un sistema, en una oclocracia, que es el gobierno del desgobierno, que es el gobierno de la muchedumbre desenfrenada, donde manda la calle. Se supone, para eso hay una constitución, porque si ese es el criterio, digamos, inclinarnos hacia una llamada democracia plebiscitaria, entre comillas, simplemente lo que estamos promoviendo es encaminarnos hacia un régimen totalitario. ¿Y qué significa un régimen totalitario? No respetar los derechos y las libertades públicas, ¿no? Que son esenciales, digamos, en todo sistema democrático. Cuando no se respetan los derechos y libertades públicas, cuando no se respeta la autonomía de los órganos públicos, cuando no se respetan las decisiones del Congreso que hace en el marco de la Constitución, simplemente estamos, por así decirlo, en un serio problema, en un choque de trenes, de tal forma que en la medida de que, digamos, en ese choque de trenes se establezca una correlación favorable a uno de ellos, donde incluso hasta hasta las propias Fuerzas Armadas juegan un papel importante para balancear, lamentablemente uno de ellos tendrá que sobreponerse. Pero lo justo, lo razonable, ¿no? Lo prudente, lo institucional, es que estos tipos de conflictos se resuelvan según lo que dispone la Constitución, salvo que se cambie de Constitución. Y eso es lo que precisamente conversamos en uno de tus programas anteriores, porque ello simplemente podría propiciar de que el gobernante de turno, cualquiera de los dos que fuera, imponga su propia Constitución a su medida y como tal logre perpetuarse en el poder, logre reelegirse 2, 3, 4 periodos más, y eso tampoco es democracia, eso es autocracia. Eso puede ser también régimen totalitario, donde ya no se respeta derechos y libertades, donde no se respeta, por ejemplo, la libre información, donde no se respeta a la oposición, donde se persigue las ideas, y eso sí sería totalmente peligroso. Doctor, como siempre un placer tenerlo, efectivamente un análisis profundo de lo que nos dice. Tenemos ya a Keiko Fujimori, que su legado o de donde viene, pues pateó ya la Constitución alguna vez, hizo su Constitución, y tenemos del otro lado a alguien que ya te está diciendo voy a hacerlo. Entonces, sí.
Asamblea Constituyente nos ponen entre la espada y la pared a todos los peruanos, ¿no? Es decir, las voluntades, Sí, el infierno se ha hecho de buenas intenciones, pero hoy en día no podemos jugarnos porque estamos en pandemia, doctor. El pueblo sufre en este momento y no se respetan los derechos constitucionales de nadie. Ya antes no se respetaban porque no todos tienen agua, no tiene luz, la gente anda sin zapatos en los lugares altoandinos, no tienen postas médicas, etcétera. El tema es complejo. Entonces, si hablamos de los derechos humanos, siempre, al fin y al cabo, la Constitución en su totalidad, doctor, no se cumple, porque debería de haber un tema igualitario para los peruanos, ¿no? O sea, siempre sí, van a haber, pues, digamos, diferencias económicas, pero al menos los temas básicos deberían llegar. Y es algo que les pedimos una reflexión, doctor, a los que en sí. este momento piensan dirigir nuestro país, importante, que piensen y que dejen pues sus temas personales y que se hagan pues estos futuros congresistas del presidente Vizcarra al menos que enmiende la plana de todo lo que hizo desastroso cuando no compró las vacunas apropiadas, en fin, todo lo que hizo. Mejor lo dejo ahí para no continuar porque es terrible. Sí, Esperemos, sí, señor sí. presidente Vizcarra, No, que las personas que nadie, votaron por usted, díganos, doctor. nadie hubiera querido llegar a este escenario, pero las reglas de juego democrático son los siguientes. Hay un perdedor y un ganador, y se respeta la voluntad de la mayoría. Pero, ojo, debemos estar advertidos que el que gana no significa que puede hacer lo que quiere, no significa que tenga luz verde para hacer y deshacer a su manera y a su capricho, para nada. Entonces, yo pienso que cualquiera de los dos que salga, definitivamente tiene que haber aquí, yo diría, una vigilancia ciudadana democrática permanente, ¿no? ¿Para Y el qué? cumplimiento de la hoja de En el ruta. marco, obviamente, el marco de la Constitución, cosa que cualquier intento de transgredir, de pasar lo que dispone la Constitución y los principios y fundamentos democráticos, creo que la ciudadanía debe hacer sentir inmediatamente su presencia, para que de esta manera se ponga pues frenos, ¿no? Y la otra opción también, desde luego, es el derecho que tienen los ciudadanos a votar en blanco o votar viciado. Yo siempre he dicho, no es que votar en blanco o viciado significa ser desleal contra la democracia, es apoyar la dictadura, para nada. Es el legítimo derecho que cada ciudadano tiene de ejercer su voto de forma libre. Si está confundido, pues votará en blanco. Y si quiere expresar su Habíamos rechazo, conversado. y termino con esto, y si no quiere votar por ninguno de ellos porque no le dan confianza, y más aún, rechaza a los dos, pues es legítimo que vote viciado. Es un derecho, por supuesto que sí. Ahora, ¿que eso puede favorecer al uno o al otro? Sí, pues, es probable, pero finalmente va a haber un ganador o un perdedor. Y más aún, si el voto blanco y viciado logra el 2%, perdón, 2/3 de votos válidos, esa elección se anula. Tendrán que convocar una siguiente elección con los mismos, pero puede darse el escenario que se dio en España, que votaron durante 3 veces, salieron los mismos. ¿Y qué generó esto? Que el que fue elegido, dándose cuenta que no iba a poder gobernar, y más aún que no tenía mayoría en el Congreso, optó por renunciar y convocar a una elección general. Obviamente, eso no está previsto en la Constitución, pero son salidas democráticas, porque la salida totalitaria sería cerrar el Congreso y simplemente imponer un régimen donde no se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas. Doctor, interesante la posición, muy bien. Entonces ya usted tiene como qué salida constitucional para que, si no está de acuerdo con ninguno de los dos, pues votar en blanco y así sucesivamente, y a las finales quizás en buena voluntad alguno de ellos renuncie, los dos renuncien y se den cuenta pues que no van a llegar a un consenso por el bien del país. Muchas gracias, doctor Ricardo Velázquez, un placer tenerlo acá en el programa. A usted, doctora Mercedes Morocho, mucho gusto, siempre dispuesto y atento a su llamado. Gracias.